Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Puede tomarse su asiento. Aleluya. Dios los bendiga en esta tarde. Estoy en este lugar para dar mi testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Mi nombre es Olga Lidia Esquivel Bárcenas. Y les voy a compartir, la Biblia dice en Daniel 4:2, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Hace más de 18 años, hermanos, yo me estaba muriendo. A mí me dieron fuertes hemorragias por un año. Yo ya no podía caminar, no podía hacer nada, donde se me venían muy fuertes sangrados. A causa de eso, hermano, yo tenía un tumor en el cuello de la matriz. Pero los doctores me decían que tenían que estarme checando, hermano, porque se me venía mucha sangre y yo ya no me podía levantar. Yo recuerdo que mi madre se iba al patio y lloraba y ella le decía a Dios que hiciera un milagro en mi vida. Y hubo un día, hermano, que llegó la ambulancia hasta mi casa y me dijeron que iban por mí. Aleluya. Pero yo no comprendía, ¿verdad?, cómo yo andaba caminando así en esa situación. Aleluya. Yo me levanté, mi hermano, de ahí de la cama como yo pude y me dijeron, tenemos que llevarla al hospital, usted ya no trae sangre. No sabemos cómo usted anda así, pero ya no trae sangre. Me llevaron al hospital, hermano, me pusieron sangre, cada 15 días tenían que ponerme sangre. Aleluya. Y ya hubo un tiempo que le dijo el pastor a mi madre, ¿sabe qué? Ya no hay remedio. Dijo, ya es mucha sangre que le hemos puesto, ya no hay remedio. Entonces, hermano, mi madre pidió la oración. El pastor acababa de llegar a este lugar y mi madre pidió la oración. Cuando yo estaba internada, hermanos, en el seguro, un día antes, aleluya, mi madre pidió la oración porque el médico dijo, mañana la vamos a preparar para quitarle la matriz, ya no hay remedio. Y para mí fue muy triste, hermano, porque yo estaba soltera, yo no tenía hijos. Para mí fue muy triste esa noticia. Pero cuando se oró por mí, hermano, estaba una mujer a mi lado en una camilla y me dijo, ese día se oró y en la noche, hermanos, yo me quedé profundamente dormida y mi madre también. Entonces, cuando nos despertamos, dijo la mujer que estaba ahí, dijo, yo no sé quién vino a verte. Dijo, vino un médico a verte. Dijo, ahorita es domingo y no hay médicos. Dijo, pero yo me quise levantar, dice, y yo lo vi descalzo. Dice, cuando entró a ti, agarró tu estómago. Ella no sabía que habían orado por mí. ¿Y qué cree, hermano? Que yo ahí dije, es Cristo Jesús que vino y me sanó. Cuando ella me dijo eso, hermano, yo me levanté y la fuente de sangre se había secado. Cristo llegó hasta ahí, hasta el seguro y me sanó. Aleluya. En la mañana muy temprano va el doctor y me dice, ya tenemos que prepararte porque ya te tenemos que operar, ya vas al quirófano. Y yo le lloraba y le decía, hágame otro estudio. Dice, ¿por qué quieres otro estudio? Ya te hicimos muchos estudios y ya sabemos lo que tienes. Y yo le decía, por favor, hágame otro estudio, yo estoy sana. Dijo, está bien, vamos a hacer otro estudio. Cuando fueron y me hicieron el estudio, hermano, aleluya, qué sorpresa para mi vida, aleluya, el tumor ya no estaba. Cristo llegó y me sanó. Cristo quitó ese tumor de mi matriz y hasta el día de hoy estoy buena y sana. Yo me casé, hermano, y Cristo me dio 2 preciosos hijos, aleluya. Por eso le digo, ¿con qué le voy a pagar a mi Dios? Él llegó y me dio vida, me quitó ese tumor, me sanó. Así que yo le digo, para Dios no hay nada que sea difícil. No importa tu circunstancia, tu situación, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo, aleluya. Y este es el milagro que Cristo hizo en mi vida y muchos grandes y maravillosos milagros Él ha hecho en mi vida. Yo te invito, hermano, que le des un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito que te pongas de pie.
Si me permites hacer una oración por tu vida en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, me acerco al trono de tu gracia. Tu palabra dice: clama a mí, yo te voy a responder. En esta tarde, Señor, yo oro por cada persona, Señor, que necesita un milagro. Oro para que tú le respondas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: he aquí, yo te doy el poder y la autoridad. Yo tomo ese poder, esa autoridad que Cristo me ha delegado para destruir todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tumores, de hernias, de toda clase de enfermedad. En el nombre de Jesús yo la ato, la ligo y la mando fuera en el nombre de Jesús, y establezco el reino de Cristo sobre cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Espíritu Santo, te bendecimos, Rey de Reyes. Dios le bendiga, iglesia, bienvenidos. Le invito a que adoremos a nuestro Señor juntos. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Ahí donde te encuentras, yo te invito a que le adores al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Adórale con todo tu corazón, exalta su nombre, adórale al que vive. Aleluya. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
Así como está, hermano, incline su rostro, vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Señor, solamente tu palabra sea, Dios mío, en mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias, Padre, Cristo, Espíritu Santo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Y dele un fuerte aplauso a Cristo para no perder la costumbre, ¿verdad? Vamos al libro, hermanos, vamos a desempolvar, ¿verdad? Como dice el pastor, vamos a desempolvar un poquito la Biblia, ¿verdad? Y quiero, si no me puede seguir, o los que me pueden seguir por la televisión, ¿verdad? Y si no, bueno, nada más lo que quiero es que me escuche para poder entender este mensaje. Amén. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Amén. Este tema, hermano, es no vuelvas atrás. Y vamos a ver, hermano, cómo el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vio él, de las maravillas, de los milagros que Dios hizo para ellos, se empezaron a quejar. Y esta fue la primer queja, hermano, la primer queja del pueblo de Israel. Ellos decían, esto, bueno, más adelantito en el capítulo del 1 al 9, dice que era cuando el pueblo de Israel salió, que el faraón los dejó libres, ¿verdad? Ellos iban caminando, pero dice que Dios endureció el corazón del faraón y el faraón se dio cuenta y dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Verdad? Dice: hemos dejado salir a los esclavos. Entonces empezaron a perseguir el pueblo de Egipto, empezó a perseguir al pueblo de Israel. Cuando los de Israel vieron, hermano, que venían los de Egipto, empezaron a quejarse. Amén. Y empezaron a decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí? Nosotros te habíamos dicho que estábamos mejor en Egipto, siendo esclavos, trabajando. O sea, empezaron a quejarse. Cuando ellos, hermano, cuando el pueblo de Israel ya había visto las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas? Si usted ha leído la Biblia, explica sobre las plagas, ¿verdad? Los capítulos anteriores explica sobre las plagas, y cada plaga dice que Dios libraba al pueblo de Israel. Las plagas eran para Egipto, pero el pueblo, cada una de las plagas fueron, el pueblo de Israel fue liberado. Entonces vieron maravillas, hermano. Y muchas de las veces, ¿verdad?, que nosotros estamos así. Vemos un milagro en nuestra vida, ¿verdad?, y nos asombramos y en ese momento creemos, pero luego viene una circunstancia y nos volvemos a quejar, ¿verdad que sí? Y volvemos a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Pero ¿cómo? Si antes ya habías estado alabando a Dios y diciendo: Dios es poderoso, pero porque te hizo el milagro en el momento, ¿verdad que sí? Y así estaba el pueblo de Israel, hermano, queja tras queja. Pero quiero enseñarle, hermano, las quejas del pueblo de Israel. Sí, esta es la primera queja. Ahora, ¿cómo Dios respondió? Éxodo, mismo capítulo 14, pero en el versículo 21. ¿De qué se quejaba el pueblo de Israel, hermanos? La primera queja era de que el pueblo de Egipto venía persiguiéndolos, ¿verdad? Versículo 21 dice: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche, dice, y transformó el lecho del mar en tierra seca. Versículo 22 dice: entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar
caminando sobre la tierra seca con muros de agua a cada lado. ¿Cuál era la queja? Que el pueblo de Egipto venía detrás de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Les abrió el mar para que ellos pudieran cruzar. Amén. Para cada queja que uno tiene, hermano, para Dios, Dios tiene siempre una respuesta, ¿sí? Pero hay momentos, hermano, hay momentos en el que usted se va a seguir quejando y Dios ya no va a responder. Amén. Por tanta queja, ¿verdad? Entonces, este tema, ¿verdad? O esto lo que lo estoy platicando, predicando, es para evitar eso, hermano. Dejar, ¿verdad?, de estarnos quejando delante de Dios. Segunda queja del pueblo de Israel. Éxodo, capítulo 22, dice así: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto del sur. Éxodo 15, 22, ¿verdad, hermano? Permítame, se me movió aquí. Amén. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto del sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Dice, por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. ¿Cuál era la queja, hermano? Que no tenían agua, ¿verdad que sí? Versículo 25 del mismo capítulo, Dios responde: así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Amén. En el versículo 26, en el 22 al 24, igual, vuelven a quejarse el pueblo de Israel. Quiero agua, les pedía. Dios responde, y no solamente responde con su petición, hermano, sino que en el versículo 26 hace un pacto con ellos. O sea, no solamente te respondió, te dio, como decimos coloquialmente, te puso un tapón en la boca, ¿verdad? Sino que aparte te dio una promesa, le dio una promesa al pueblo de Israel. ¿Cuál fue esa promesa, hermano? Ese pacto, versículo 26, les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, dice, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, dice, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, dice, porque yo soy el que los sana. Amén. Ya conocía, Dios nos conoce, hermanos, ¿verdad? Y Dios ya conocía al pueblo de Israel y sabía que se iba a seguir quejando, ¿verdad? Por eso en el versículo 26 le dijo, dice, si escuchas, dice, atentamente la voz mía, dice, y obedeces, dice, ninguna de las plagas que anteriormente, días atrás o meses atrás había visto el pueblo de Israel, dice, no van a venir a ti, ¿verdad? Les dio una promesa, pero yo también pienso que les dio una advertencia, ¿verdad que sí? Porque sabía Dios que se iban a seguir quejando, y a veces igual, dice la palabra de Dios, hermano, que toda la escritura, dice, es para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces estamos quejándonos y Dios responde, hermano, pero Dios a veces nos dice, nos da una advertencia y todavía sí le seguimos. Amén. Pero déjeme le digo cómo terminó el pueblo de Israel, para que no terminemos igual que él. Vamos a la tercera queja, hermano. Éxodo 16 del 1 al 3. Esta es la tercera queja. Y hubo muchas más, hermano. Hubo muchas más. Pero estas yo creo fueron las más quejambrosas, ¿verdad? Hay muchas más porque el pueblo siguió quejándose y siguió pecando, ¿verdad? Pero estas fueron las que más el pueblo de Israel hizo. Éxodo 16, 1, 3 dice, después, dice, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin.
dice, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron, dice, el día 15 del segundo mes, dice, un mes antes, después de salir de la tierra de Egipto. Versículo 2. Ahí también, dice, toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés, dice, y de Aarón. Dice, si tan solo el Señor nos hubiese matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora, dice, tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Cuál era la tercera queja, hermano? Ahora querían comer, ¿verdad? Primero que los salvara de los egipcios. Segundo, que tenían sed. Ahora que tenían hambre, ¿verdad? Y muchas de las veces, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Y empezamos nuestra nueva vida con el Señor, y empiezan las dificultades, porque déjeme decirle que el camino de Dios no es fácil. Si fuera fácil, hermano, todos estuviéramos aquí, ¿verdad? No habría problemas para que la gente aceptara a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, no es fácil el camino de Dios, y cuando nosotros venimos, hermano, a su camino, empiezan las dificultades, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos de los que nos convertimos, hermano, pensamos en regresar atrás? ¿Cuántos dijeron, no, pues estoy mejor allá, en el mundo no me sucedía esto? ¿Cuántos dijeron eso? Nadie. Yo sí, hermano, yo sí. Cuando me convertí a Cristo y empezaron las dificultades, yo dije, pues yo no tenía estos problemas, sucedieron cuando acepté a Cristo. ¿A poco ustedes no dijeron eso? ¿Cómo ver, hermano? Yo digo que sí, hermano, ¿verdad que sí? Yo digo que sí. Sí dijimos una vez eso cuando nosotros empezamos, ¿verdad? Y era lo que el pueblo de Israel decía, ¿verdad? Nos hubieras dejado allá, ¿verdad? No, allá comíamos carne, eran esclavos, hermano, los trataban mal, ¿verdad? No les pagaban lo que era su trabajo, y todavía ellos decían que comían bien, que de perdido tenían comida. Amén. Entonces, el pueblo de Israel seguía quejándose. Dios responde, versículo 16. Ahora en el capítulo 16, versículo 12. He oído, dice Dios, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Dice, así ustedes sabrán, dice, que yo soy el Señor. Versículo 13, esa tarde, dice, llegó una gran cantidad de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente, dice, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta, dice, por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha, ¿verdad? Era el maná. Y dice Dios, hermano, que decían, están pidiendo comida. Bueno, dice, las van a tener, dice, y hasta la van a vomitar, dice, se les van a salir por las narices. Eso dice en la Biblia, que decía Dios. Querían comida, bueno, hártense de comida, les decía Dios. Pero Dios estaba enojado, hermano. Dios estaba decepcionado. Y lamentablemente, hermano, seguimos. Usted no diga, ay, el pueblo de Israel, qué malo era, ¿verdad? Qué quejambroso. No, hermano, a veces nosotros también lo somos, ¿verdad? Y así como Dios, yo pienso, ¿verdad?, que se entristecía y estaba enojado, imagínese con nosotros, hermano. No somos diferentes al pueblo de Israel en cuanto a eso, ¿verdad? Pero sí podemos cambiar la situación. Amén. Entonces decía Dios, ¿quieren carne? Bueno, se van a hartar, dice, y hasta la van a vomitar, dice, simplemente no habían confiado en Dios. Amén. Ahora, a pesar, hermanos, de que el Dios respondía, Israel seguía quejándose. Dice, de tal manera, hermano, que seguía quejándose, Dios respondía, y de tal manera, hermano, que cayeron en la idolatría.
Amén. ¿Cuál fue la idolatría? Fue cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros estamos quejándonos, no creyendo en Dios, desconfiando, a veces llegamos a un punto, hermano, y dicen Romanos que Dios nos da una mente reprobada, una mente cauterizada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y por naturaleza, ¿verdad? Pecamos. Pero el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, no lo hagas, mira esto, mira, arrepiente. O sea, te redarguye y tú entras en razón. Pero muchas de las veces, hermano, aquel hombre, aquella mujer, cristiana o no cristiana, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya de tanta queja, ya de tanta desconfianza de parte de nosotros hacia Dios, ya eso ya no lo entendemos. Entonces dice que Dios nos entrega a una mente cauterizada. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Como decía el pastor la semana pasada, que el pecado, cuando nosotros pecamos, Dios se voltea. ¿Sí se acuerdan que mencionaba eso? Entonces Dios nos manda esa mente reprobada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no te va a avisar que estás pecando. Va a llegar el momento que ya Dios ya va a decir, pues ya, quieres seguir pecando, seguir pecando, lo entrego a esa mente reprobada. Entonces el Espíritu Santo ya no va a estar en ustedes o en nosotros, ¿verdad? Para que nos diga, mira, estás haciendo mal, mira. Y es cuando el ser humano, hermano, pierde la conciencia. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿Saben la historia? ¿Verdad? Él perdió totalmente la mente, ¿verdad? Y ya no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, así estaba el pueblo de Israel, hermano. De tanta queja, cayó en la idolatría. Y ya ellos creían que lo que estaban haciendo era lo correcto, ¿verdad? Pero estaban equivocados. Amén. Ahora, vamos a leer Éxodo. Bueno, este no lo voy a leer. Viene en Éxodo 34, versículo 10 al 15. Usted lo lee en casa. A pesar de todo eso, hermano, Dios dio un pacto con ellos, que fueron los mandamientos. Amén. Para que el pueblo de Israel tuviera cómo guiarse con esos mandamientos. A pesar de que había caído en la idolatría, Dios entregó estos que son los 10 mandamientos. Viene en Éxodo 34, 10. Pero ¿qué creen, hermano? Después de que hicieron la idolatría, que adoraron y que Dios todavía los perdonó, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Ya dejaron de quejarse. Dice, vamos al libro de Números, siguieron quejándose, hermano. Dice en el libro de Números 11:1, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió en ellos y destruyó a algunos de las afueras del campamento. Entonces dice, vamos al versículo 4, la gentuza extranjera, dice, que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¿Cómo nos acordamos del pescado? Antes era la carne, ¿verdad? El agua, ahora es el pescado. Dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? No era gratis, trabajaban, ¿verdad? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Dice, pero ahora lo único que vemos es este maná. ¿Se fija, hermano? O sea, Dios le dio la carne, Dios le dio la maná, pero ahora se les antojaba una ensalada, ¿verdad? Porque los melones, los puerros, o sea, ya no era la carne, ahora era la ensalada. A veces no tenemos ni por qué quejarnos, ¿verdad, hermano? Y a veces solamente nos quejamos por quejarnos. El pueblo de Israel estaba fuera de sí, ¿verdad que sí? Ahora, hermano, dice en la palabra de Dios, bueno, dice en este versículo, en el versículo 4, dice que la gentuza extranjera, gente que no era del pueblo de Israel, ¿verdad? Hizo que el pueblo de Israel se quejara, deseara las cosas de Egipto, ¿verdad? Hermano, cuán fácil
cuán fácil es para algunos cristianos convertirse, ¿verdad? O desear lo que el mundo quiere. Dice en la palabra de Dios, dice que se conviertan a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos. Qué fácil es para algunos de nosotros, ¿verdad? Caer en la tentación, caer en, ay, mira, es que él hizo eso, bueno, yo también. Pero qué difícil es cuando uno les predica y les da palabra, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacemos, hermano? Pero qué fácil es caer en el pecado. Dice en el versículo 4 que la gentuza extranjera empezó a desear lo de Egipto, y ahí van los del pueblo de Israel a desear lo mismo. Y así a veces nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos las promesas de Dios, somos el pueblo de Dios, pero deseamos lo que el mundo desea, y ahí vamos. Por eso dice que se conviertan a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Ahora, después de todo lo que Dios hizo, hermano, ya voy a terminar. Después de todo lo que Dios hizo por las advertencias, finalmente, hermano, el pueblo de Dios decidió alejarse. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16. El Señor le dijo a Moisés: estás por morir, dice, y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra del cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: esas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está con nosotros. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que Dios se cansa de tanta queja, ¿verdad? Y te abandona. Y usted puede decir, no, en la Biblia dice que Dios siempre estará con nosotros. Sí, Dios siempre estará contigo mientras tú estés con Él, mientras tú no te apartes de Él. Si tú te apartas de Él, Él se va a apartar de ti. Entonces, muy claro dice en la Biblia, amén. Entonces, yo quiero que entiendan y que entendamos, hermano. Ahorita, yo no sé, ¿verdad? Yo pensaba la semana pasada, yo creo que ya Cristo viene, y no porque muchos cristianos o mucha gente se esté convirtiendo, sino porque muchos cristianos están volviendo al mundo, ¿verdad? Y yo un día escuché al pastor, que decía que entre más Dios se acerca, pues más las cosas se van apretando, ¿verdad que sí? Pero muchas de las veces, en vez de que ganar almas, el mismo cristiano se está alejando. Y pues lamentablemente he escuchado en estas semanas de gente cristiana, ¿verdad? Que se ha alejado, que está en pecado. Amén. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Que nosotros como cristianos necesitamos permanecer firmes, hermano. El tiempo está cerca, ¿verdad? Cristo viene y necesitamos afirmarnos con Él. Ya no es tiempo de quejarnos, ya no es tiempo de pedir esto. No. Hay que afirmarnos con Dios. Entonces, ¿cuál es la manera, hermano? Si tú te afirmas con Dios, Dios va a estar contigo. Amén. Si tú te alejas de Dios, Dios se va a alejar de ti. Amén. Ahora, seguimos leyendo. Capítulo 17 dice: sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto, dice Dios, desde ya, sin duda, dice, serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al Jordán. Dios hablaba esta promesa de la tierra prometida, pero Dios también nos habla aquí de la vida eterna. Amén. Dice, no cambie nada más usted, no tendrás una buena y larga vida en la tierra, allá en el cielo. Amén. Ahora, hermano, voy a terminar este versículo 20. Dice, puedes elegir esta opción. Dice, versículo 19, hoy te he dado a elegir, dice, entre la vida y la muerte, dice, entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes.
dice Dios, pero si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, dice, ten por seguro, dice, que vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Pero dice en el versículo 19, te doy a elegir. Amén. Es una decisión personal, hermano. Hace rato el hermano, y hoy me recuerdo ahorita que el pastor dijo, es tu decisión pecar o no pecar, y es cierto, hermano. Dios nos da a elegir, dice, te da a elegir entre la vida y la muerte. Te da a elegir entre si ahorita tú pones atención a lo que se te está predicando, tú eliges si me pones atención, o tú eliges si te duermes, o tú eliges si te avientas la palabra para atrás. Tú eliges, hermano, tú eliges vivir una vida en Cristo, o tú eliges vivir una vida apartada para Cristo. Y es cierto lo que dice el hermano, no defiendo al diablo, ¿verdad? Pero a veces el diablo no tiene nada que ver, hermano. A veces no tienen, y yo lo he escuchado de gente que viene a mí y me dice, es que esto, no, es que no, yo tampoco defiendo al diablo, pero a veces dice Dios que Dios nos ha dado un libre albedrío, ¿verdad? Elegir entre servir a Dios y no servirle. El pueblo de Israel eligió no servirle. Amén, porque se entregaron a los dioses ajenos, se entregaron. ¿Y cómo les fue, hermano? Les fue pésimo. Usted ha leído la Biblia, les fue pésimo. Pero solamente a Moisés, solamente a Caleb, solamente a Josué, los que sí decidieron servirle, ¿cómo les fue? Una larga vida. Amén. Entonces, hermano, ya dije que voy a terminar, ¿verdad? Ya voy a terminar. Vamos a Deuteronomio 30:10. Dice, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandamientos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Si usted el día de hoy, hermano, quizá se ha alejado de Dios, quizá como cristiano, y yo esta predicación no es para los que no tienen a Cristo, esta predicación es para los que tienen a Cristo, que somos cristianos. Si tú has pecado, si tú estás en pecado, amén, y te avergüenzas de ese pecado, estás por buen camino. Amén. Arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios y sigue adelante. Amén. Dice en Lucas 24:47, en la última parte, dice, hay perdón de pecados, dice, para aquel que cree en Cristo. Amén. Si usted ha pecado, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, dice, y ya no volverlo a hacer y seguir adelante. Y otra cosa muy importante, hermano, pedir perdón a la gente que le hiciste daño, porque verdad que es muy fácil, te arrepientes, pides perdón y ya está saldado. No, pídele perdón a aquel que le hiciste daño. Amén. En días pasados mi madre me contaba de un testimonio de una mujer que murió y fue al cielo, ¿verdad? Y ahí se encontró, hermano, con una hermana que iba a la iglesia, y esa hermana era fiel, venía a la iglesia, ayunaba, oraba, daba diezmos, todo, era una mujer fiel a Dios. Entonces esa mujer le preguntó a Dios, ¿por qué está ella aquí? Y el Señor le contestó, por falta de perdón. Amén. Entonces, imagínense, hermano, podemos hacer todo y que nos falte el perdón. Pues mejor pongámonos a cuentas con Cristo, con Dios, y pongámonos a cuentas con la gente que le hemos hecho algún daño. Amén. Puede ponerse de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Dice Lucas 24:47, dice, hay perdón de pecados, dice, para aquel que cree en Cristo. No, mientras Cristo no venga, todavía tenemos tiempo para enmendar nuestro camino. Amén.
Mientras Cristo no venga, hermano, tenemos la oportunidad de serle fiel a Dios y de serle fiel a las personas que nos rodean. Pero yo le aconsejo, hermano, pongámonos todos los días a cuentas con Dios, porque no sabemos si ahorita, mañana, ahorita mismo en este momento, Cristo viene. Y si no te vas nada más por falta de perdón, pues no, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo, hermanos, para poder arrepentirnos, ¿verdad? Y tener la vida eterna con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Dios mío. Darme la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Señor, tú dices en tu palabra, mi Dios, que tú no desechas, tú no quitas, tú no apartas un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a encontrar, mi Dios, ese arrepentimiento. Señor, si no sabemos que estamos en pecado, mi Dios, revélanoslo entonces, Señor. Dice Job, si he hecho algo malo, dímelo y me detendré de inmediato. Señor, si hay algún pecado escondido en mí o en mis hermanos, Señor, que quizá no sabemos, ayúdanos a revelarnos, Dios mío, que nos demos cuenta de ese pecado para podernos arrepentirnos, Señor, para poder estar a cuentas contigo, Señor. Y si sabemos que estamos en pecado, danos temor, Dios, danos temor para podernos arrepentirnos. Espíritu Santo, ayúdanos a hacerlo y no nos deseches, Padre. Que no venga a nosotros esa mente reprobada, mi Dios. Ayúdanos a darnos cuenta en que estamos mal, Dios mío, y que nos arrepintamos, Señor. Lo único que queremos, Padre, es la vida eterna, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Oro, mi Dios, por cada uno, Dios mío, Señor, de los presentes, Señor, y de los que nos están viendo, Padre. Bendícelos y ayúdalos a llevar una vida, Dios mío, agradable, perfecta delante de ti, Señor. Ayúdalos, Espíritu Santo, y no los abandones. Te lo pedimos, Señor, como hijos tuyos, Señor. No le hablo al mundo, le hablo a nosotros como tus hijos. Bendícenos y ayúdanos a correr esta carrera, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.